todos y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mat. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones os voy a aclarar vuestras dudas acerca de las categorías de las oposiciones, de los distintos grupos de oposiciones que existen. Seguramente os sonará aquello del grupo A, del grupo A1, del grupo C, del grupo B, de qué depende, en qué grupo estamos encuadrados dentro de la oposición que estamos haciendo, de qué depende el salario, las funciones del puesto. Pues bien, os lo voy a aclarar todo en este vídeo. Espero que lo consideréis interesante. Pues bien, en primer lugar, deciros que hay tres categorías o tres grupos de oposiciones, ¿de acuerdo? Se encuadran el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y cada uno de estos grupos o categorías van a tener subgrupos, ¿de acuerdo? Así que cuanto más alto, digamos, es el puesto de trabajo, cuanto más formación nos pidan, pues va a ser más cerca del A, y cuanto menos formación nos pidan, va a ser más cerca del C, ¿de acuerdo? Así que comenzamos. Os voy a explicar en primer lugar, digamos, los puestos de funcionarios en los que se exige mayor formación. Mayor formación, mayor salario, mayor responsabilidad y mayor rango, digamos, ¿de acuerdo? Este es el grupo A. Dentro del grupo A vamos a tener dos subgrupos, el grupo A1 y el subgrupo A2, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la formación? Hemos dicho que va a depender la formación que nos pidan para acceder a este tipo de oposiciones, que sea del grupo A o que sea de otro grupo. Pues bien, ¿qué formación nos piden para acceder a las oposiciones del grupo A? Pues siempre nos van a exigir ser graduados o licenciados, es decir, tener una formación universitaria, acabada, por supuesto, ¿de acuerdo? Una titulación. Hay veces que nos exigen una titulación concreta, la que sea, la licenciatura en Derecho, la licenciatura en tal, y otras veces que nos basta con tener una licenciatura o una diplomatura y no nos especifican cuál, ¿de acuerdo? Dependiendo de la oposición, así será de una forma o de otra. Bien, decíamos que hay dos subcategorías, el A1 y el A2. Pues, ¿en qué se diferencian? Porque el nivel de formación va a ser el mismo, ¿de acuerdo? En las dos nos van a exigir, como es el grupo A, las dos nos van a exigir ser graduados o licenciados. Pero, ¿en qué vamos a diferenciar? Pues bien, las funciones de los distintos puestos. Las funciones del grupo A1 van a ser funciones, digamos, de una responsabilidad mayor, es decir, funciones de inspección, de gestión, funciones directivas, de ejecución del control, van a ser mayor responsabilidad. Las del subgrupo A2, en este caso, pues van a ser tareas que van a apoyar al puesto de trabajo del grupo A1, ¿de acuerdo? Recordaros en lo que se conoce a lo mejor como técnicos superiores o algo así, pero bueno, son tareas de apoyo al grupo A1. Pero recordar que nos exigen exactamente la misma formación, ¿de acuerdo?, que en el grupo A1. Para el A1 y el A2, siempre titulación universitaria. Pasamos al siguiente grupo. Es el grupo B. Aquí no va a haber subcategorías, ¿de acuerdo? Aquí todo lo vamos a englobar en el grupo B y es lo que se conoce, la formación que se conoce como titulación técnica superior, es decir, FP, ¿de acuerdo? Ese es el nivel de acceso, el nivel de estudios que vamos a tener para poder acceder a los puestos de trabajo conocidos como grupo B. Vamos con el grupo C. ¿De acuerdo? En este nos van a exigir menos formación, como hemos dicho antes. Y, por lo tanto, vamos a tener dos subgrupos. Igual que pasaba en el A, en el grupo C vamos a tener el subgrupo C2 y el subgrupo C1. ¿Vale? En el subgrupo C1, bueno, ¿cuáles van a ser las diferencias?
Primero, el nivel de formación. Cuidado porque aquí en las subcategorías, en los subgrupos, sí que va a haber una diferencia en cuanto a nivel de formación que nos exigen para acceder. Eso no pasaba en el grupo A, ¿vale? Que era el mismo nivel. En el grupo C sí que hay distintas, lo que nos exigen para acceder a estas oposiciones es diferente. En el grupo C1 nos van a exigir un nivel de bachillerato o título de técnico de grado medio. ¿De acuerdo? Bachillerato o equivalente, si lo queréis acortar más. Esto es para el subgrupo C1, ¿vale? Después del C1 vamos a tener el C2, ¿de acuerdo? Abajo del todo, digamos, dentro de los Cs y dentro de los grupos que hemos dicho de A, B, C, vamos al bajo del todo, que sería el C2. ¿Y por qué es el más bajo? Porque nos pide formación básica, es decir, la ESO o equivalente. Para acceder a este tipo de oposiciones nos van a pedir la ESO o un título, pues lo que se conocía como el graduado escolar, ¿vale? ESO o equivalente, ¿de acuerdo? Una enseñanza básica, ¿de acuerdo? Pero siempre una titulación, ¿de acuerdo? Obviamente terminada a fecha de la convocatoria que nos interese. Después, dentro de estos son los tres grupos, digamos, de oposiciones. Pero también hay otras oposiciones que siguen siendo oposiciones, puestos de trabajo, por supuesto, de funcionarios de carrera, pero no los vamos a encuadrar en ninguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque los vamos a encuadrar en el grupo de subalternos, ¿vale? Estos son oposiciones o cuerpos como por ejemplo los que pueden ser de limpieza, de portería, de vigilancia, de custodia, ¿vale? Son otro grupo de también funcionarios, lo que pasa que no nos van a exigir una titulación, no los vamos a poder encuadrar en ninguna titulación de las que hemos visto, porque nos van a exigir pues a lo mejor una titulación de unos cursos específicos sobre algo o una determinada experiencia en un puesto de trabajo similar o otras cosas, pero no los podemos encuadrar en los grupos A, B o C en cuanto a formación, en cuanto a salario, en cuanto al nivel de pruebas, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son los subalternos, que ya os digo que son oposiciones como pueden ser de limpieza, de portería y demás. Una pregunta que sé que os estará rondando la mente. Bueno, ¿y de qué depende, además de la formación, para acceder a esa determinada oposición? También depende el salario, obviamente cuanto mayor es la categoría, mayor va a ser el salario, mayor van a ser las responsabilidades que vamos a tener en ese puesto de trabajo en general y también va a ser mayor la dificultad de las pruebas de la oposición, de las pruebas para acceder. Normalmente, ¿vale? Os estoy diciendo a rasgos generales, obviamente puede haber un cuerpo de C2 que sí que sean exámenes muy difíciles, que sí que haya que pasar ciertas pruebas, más de una o lo que sea, pero bueno, os estoy hablando en general para no profundizar en ninguna oposición y en ninguna administración concreta, ¿vale? Siempre hay excepciones, seguro que en más de una ocasión habéis pensado que esa oposición pues es de un grupo en principio bastante inferior, pero que tiene muchísima dificultad y cuesta prepararse años y que bueno, que pertenece a una categoría inferior, ¿no? Seguramente las tendréis en mente y las estaréis pensando, sobre todo si sois de los que os las estáis preparando. Pero bueno, yo os quería hacer un esquema general, ¿vale? Un esquema para que sepáis cuando os hablen de, no, pues esta oposición pertenece al grupo C1, al A2, al B, al tal, pues que sepáis cómo encuadrarlas y de qué dependen, ¿vale? Básicamente depende eso, de la formación que os pidan, luego del nivel de responsabilidad que vais a tener como funcionario y también del nivel de dificultad de las pruebas a las que os vaya a enfrentar para acceder a ese cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya resultado interesante, didáctico este vídeo, que os haya resuelto alguna de las dudas que teníais sobre estas categorías de oposiciones. Si os queda alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, ya sabéis que aquí debajo del vídeo podéis dejar vuestros comentarios, que si os ha gustado el vídeo podéis dar al like.
y que os animo a suscribiros al canal de YouTube de Editorial Mat para no perderos ninguno de los próximos vídeos de oposiciones que estamos preparando. Yo me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo.